So malungkot po si Tia Cesa kasi wala na po siyang kusinang dilinya. Estoy contenta, yo ahora triste. No debo cocinar. Mi cocino para leña terminado, no debo cocinar, mira. Buenas tardes, Elvis. ¿Qué tal? 3 días terminar. Sí, 3 días. Ahora 3 días. Tú has dicho 3 días. So, hoy 2 días. Pangalawang araw daw. Oo nga, pangalawang araw. Oh, tapos na. Hanggang bukas. Mabilis nga gumawa. Kaso wala yung mga walang mga bakal-bakal. Tinapos na nila. Yan, may pintuan dito. Tapos, pinto na naman dito. Mahilig, iba yung nila, Mahilig sila sa... Gusto ko kasi open yung yung pwesto. Yan, bintana ulit. Ay, ito. Pintuan ulit dito. Elvis, mañana que vamos a hacer? Mañana echar la vija. ¿Ha? Mañana echar la vija a la ventana, las puertas y poner nivel. Esto de ventana. Para poner cemento. Sí. También. ¿Qué más? ¿Solo esto? Y poner la caída para dejarlo. So ito, lalagyan dito ng bukas kahoy, tapos para masaraduhan. Galing. 3 araw tapos. Yan, okay po ba ang pagkakagawa, mga amigo? Parang dito paling. Esto no recto. Elvis. No, recto. Recto? Pared, sí. Parang palingka ako eh. Natin. Ay, mata ko pala ang paling. Mata ko pala ang paling. Elvis, también eso, tú revocar, ¿no? Sí, yo me voy a revocar. ¿Qué clase de ventana tú poner? Aquí vamos a poner 2 ventanas cristal. 2 ventanas cristal. Sí. Igual así, Como esto? Sí. Pag ganyan daw pala ilalagay na bintana. Sí, 2 ventanas, pero va a abrir así. Va a abrir así, ¿no? Sí. 2. Pero esto como habitación, Elvis, grande, ¿no? Sí, muy grande. Grande. Para na kasi siyang bahay. Ay, kwarto. Después, aquí, estantería. Sí, voy a hacer estantería. Ahí viene el mostrador. ¿Dónde? Ahí. Tú poner también aquí, ¿no? Dito pa, bubuhusan. Sí, voy a enfocar aquí. Estantería. Aquí estantería. 2, 3 estanterías. 1, 2, 3. 2, 3. Aquí mostrador. Mostrador. Sí. Aquí, Para poner... sí, aquí, para cerrar. Aquí mostrador así. Así, entiende. Sí, uno puede entrar aquí. Ajá. Persona viene a servir. Puede Aquí poner esto. Poner como mesa. Sí, como una mesa. Una mesa aquí, ¿no? Después Sí. poner aquí Ahí estantería. Si quiere puede poner congelador o nevera. Congelador con nevera, sí. Aquí parte. Aquí todo libre. Aquí nada. Libre. Sí. Pequeño espacio, Elvis. No, aquí libre. Aquí Libre. No, No puede poner cosas aquí. puede poner cosas pequeñas, estanterías. Sí, Elvis, tú puedes poner estantería aquí, ¿o? Sí, puedo hacer diseño aquí, diseño de otras cosas. Ajá. Estanterías, puedo diseñar. Aha. Puedo hacer 2 como estantería aquí Sí. y aquí. Igual. Aquí ventana. Sí. Sabi ko lagyan ng dito, estantería. O lagyan ng estante. Dito ay estante también. Aquí, dito refrigerator o nevera. Sí. Tapos dito yung kanilang parang cashier dito. Sí, viene así. Aha. Kasi, so ayan mga amigo, tinuturo ni Elvis kung paano ang gagawin sa loob ng tindahan. Aquí abierto. Abierto esto. Sí, entiende. Como Omar. Sí, como Omar. Ganyan yung kay Omar eh. Sí, aquí abierto. Abierto. Sí, aquí Aha. mostrador. Mostrador. Viene así.
Ajá. Aquí ella entra. Entrar. Personas vienen, Arriba puede poner también sí, aquí, ¿no? cositas, cotal. Ajá. Aquí estanterías. Ajá. 1, 2, 3. 3 estanterías. Sí, hasta aquí. Ajá. 3 estanterías. Ajá. Aquí nevera. Buenas tardes, Marites. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Aquí en la iglesia de Dios. Ahora tú ir a la iglesia. ¿Ah? Cuando cura llama yo vete ahí. Cura. Como pastor. ¿Por qué llamar tú? Muchas cosas para hablar. Muchas cosas para hablar. ¿No pede Marites? No. ¿No pede chisme? No. Eso para cura y para ti. De Dios. Cambiar tu costumbre hoy, ¿ha? Mamá, mañana está bien terminar, ¿eh? Mañana terminar. Grabas. ¿Qué cosas falta? Graba piedra. Oh, graba piedra. Piedra. Mañana. Piedra de cemento. Hay arena. Esto no está pequeño. O, ¿por qué tú no poner aquí, ejemplo? Tú no poner ventana aquí para Aire. aire. No quiere ventana. Esta ventana ahí que ya está. 2 ventanas solo esto. Sí. Pero no calor. No. Esta ventana viene 2. 2 ventanas. 2 bintana lang eh. Pero para ako naiinit na siguro dahil sila hindi naman sila sanay sa init. Quiere más ventana. ¿Tú no quieres poner aire? Okay, bien. No quiere más ventana, esa ventana. Solo uno bintana. Isa lang yung bintana eh. Pero kasi parang mainit. Tapos kukulubin pa siyang ganun. So ayan po mga amigo. Dito may estante. Dito konhelador. Dito freezer. Tapos dito yung pinaka cashier nila. Open ito. Ganun daw sabi ni Elvis. So yung mga tinda dito sa mga estante. Pero okay, naliliitan. Siguro pagkatapos lang tingnan natin. Pero maganda, may mga estante rito. Estante. Dito, mga amigo, dito may estante. Hanggang baba. Tapos dito, estante. Para yung mga bibili, pagpasok dito, dito sila kukuha ng mga items. Tapos estante lahat to. Yan. Kaysa ilagay dito lahat. So dito po pwede silang maglagay ng, halimbawa dito, sa part na to, pwedeng maglagay ng yung mga items na mahal dito sa part na to, di ba? Tapos dito yung mga, halimbawa yung mga pagkain dito. Tapos dito naman yung iba, yung mga tissue halimbawa, yung mga pregoselo o yung mga lihiya. Ano ba sa Tagalog yun? Spanish na natutunan ko eh. Para siyang ayan, yung mga Clorox, ganon. Yung mga panglinis dito sa part na to. Dito sa part na to pwede. Tapos ayan. Parang yung sa may kay Omar. Maganda din yung setup ng kay Omar eh. Kaya lang medyo magulo yung kay Omar. Tapos sana pala inasug pa nila siya mami dito. Inasugan pa dito ng kaunti. Hindi na pwede kasi may bintana dito. Donde terasa? Sí? Aquí? Sí. Sa donde terasa? Hanggang dito meron daw terrace dito. Tapos sa taas meron din ditong bubong. Siguro pagkatapos to okay, malaki naman. Kaya lang nasisikipan ako. Kung sana inasog hindi na pala maiaasog. Hanggang dito na lang talaga. Tama. Oo. Kung iaasog naman pala dito, wala yung bitana kasi nga. Ito lang talaga yung tamang sukat. Kung hahabaan kasi itong bintana, maaapektuhan. Sobrang kulob na sa kabila. Sa may paupahan. Oo, tama naman. So maliit lang talaga na tindahan. Okay na. Pero at least, ang comment ko lang talaga, para sa akin, dapat may bintana. May bintana dito. Bintana dito sa isa na to. Para hindi masyadong mainit. Katanong kay Chamameg kung lalagyan niya ng aircon. Hindi naman daw. Tingnan lang natin pagka natapos. Kasi usually kapag natapos yung isang bahay, tsaka natin makikita yung kalakihan o yung luwang. Hanggang hindi natatapos yung napaplatadahan, mukhang maliit. Kagaya nagpapagawa ako, akala ko yung pinapagawa ko sobrang liit. Pero nung natapos naman,
maluwang naman pala. So ganun lang po mga amigo. So sa 3 araw okay na ito. At matatapos na hanggang bukas. Napakabilis gumawa. Tapos na, pero syempre hindi pa tapos yung mga dito sa baba. Tapos nauna pang natapos ang abaseria o sari-sari store nila Chamame kaysa sa may paupan. Pero si Elvis daw ang paplatada, sabi niya. Alam niyo po mga amigo, kung ilan sako ang naubos na semento dito. Alam niyo po, nakakagulat at ako'y nagtataka, bakit ka ako ganito lang ang naubos na semento sa sari-sari store na ito. Ayan po mga amigo, 2 semento. 2 semento para todos. Ba't gano'n? Sobrang tapang ba ng semento rito? Ba't 2 semento lang ang naubos? Keto ka kamer? Pamelo. Ha? Pamelo. Miraki? Ke? Pamelo. Bunuelo? Caramelo? Caramelo? Pata. Ha? Pata. Ke pata? Patas ni Cerdo? 2 sako lang mga amigo ang naubos na semento. Baka ganun talaga. Paano pagka pinlatadahan to? Baka 5 sako lang na. Natatawa talaga ako. Chamame, ¿tú contenta cuando tú tienes abasería? Yo no contenta, yo ahora triste. Yo no cocinar. Mi cocina para leña terminado, no cocinar. Mira, ahora cemento, yo no cocinar dónde. Yo no contenta, mi corazón mal. So malungkot po si Tia Cesa kasi wala na po siyang kusinang dilinya. So siya naman ang may gusto nito. Palungkot-lungkot ka pa dyan. Triste porque no tiene cocina de leña. Ay, solo broma, yo ahora contenta. Contenta. ¿Por qué contenta? Tiene ¿cómo se llama de abasería de Tia Cesa? ¿Cómo se llama? Mi abasería se llama Sari Sari Store de Celsa. De Pilipina. Pero mga amigo, ilang taon na kaya yung kusina ni Chamame dito? ¿Cuánto años esto cocina de línea? Antes quemado tu casa, ¿no? Sí, como 5 años. Sí. 5 años. 5 años. 5 years daw yung kusina ni Chamame dito. Kasi nasunugan sila dati, di ba? So ayun po mga amigo, dito po nagkatapos ang ating video. Yan lang pong update sa sari-sari store nila Elvis at nila Tia Celsa. At bukas po muli, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero naipakita ko na po sa inyo kung po ano yung kalalabasan ng tindahan ni Celsa. Salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas. Adios! Ciao! Gracias! Sari Sari de Celsa! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.